saludo cordial de parte de la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y todas las personas colaboradoras de su colegio profesional Colipro, quienes les agradecemos su participación. Hoy estaremos abordando en este webinario la temática relacionada a mediación pedagógica y competencias científicas. Por parte de Colipro les acompañamos Carlos Vargas como anfitrión de la actividad, Melissa Mora en la sección de preguntas y respuestas, Vanessa Martínez atendiendo el chat y Marcelo Prieto Murillo quien les saluda. La dinámica por desarrollar en este webinario se divide en dos partes. En la primera parte se tendrá un espacio de exposición por parte de la persona especialista invitada. Mientras se da la exposición, ustedes pueden plantear sus preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Recuerde utilizar únicamente este botón de preguntas y respuestas para plantear sus consultas. Nuestros compañeros y compañeras estarán recibiendo sus consultas y las agruparán. En la segunda parte, se plantearán las preguntas a la persona especialista invitada para que nos comparta su criterio. Les invitamos entonces a todo lo que sean consultas al especialista, tramitarlos a través del botón de preguntas y respuestas, pues esto nos permite a todos y todas sacar un mayor provecho de la actividad con la participación generada a través de sus consultas. Se responderán tantas preguntas como nos lo permita el tiempo programado. Este webinario permite la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes agradecemos desde ya su participación. Esta es una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así una mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de este webinario nos acompaña José Pereira Chávez. José es bachiller en Biología Tropical y Enseñanza de las Ciencias de la Universidad Nacional. Cuenta además con una licenciatura en Enseñanza de las Ciencias con énfasis en Didáctica en la Universidad Nacional, una maestría en Ciencias Marinas y Costeras de la Universidad Nacional y es doctor en Educación de la Universidad Estatal a Distancia. Además, ha coordinado la maestría en recursos marinos, así como la carrera de enseñanza de las ciencias de la Universidad Nacional. Ha liderado proyectos de investigación en recursos marinos, en extensión, coordinado proyectos basados en el mejoramiento y actualización de la enseñanza de las ciencias y la biología. Es coordinador del programa de investigación y capacitación en la enseñanza de las ciencias, coordinador de las Olimpiadas Costarricenses de Ciencias Biológicas e Internacionales, presidente del Grupo de Investigación, Extensión, Docencia en Didáctica de las Ciencias de Costa Rica, GIDEDICI, miembro de la Red Latinoamericana de Investigación en Didáctica de las Ciencias y académico de la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Costa Rica y de la Escuela de Exactas y Naturales de la Universidad Estatal a Distancia. José, bienvenido. Muchas gracias, don Marcelo. Bienvenidos y bienvenidas a cada uno y una a este espacio donde vamos a compartir más o menos una hora. Un gusto y un placer poder socializar inquietudes, reflexiones y algunas preocupaciones. Esto es una oportunidad donde vamos a poder interactuar un rato y poder ir dimensionando algunas acciones de nuestra labor docente. Voy a proceder a compartir la presentación. Es esta.
Se observa así. Don Marcelo. Sí, perfecto, adelante. Ok. Bueno, hoy nos hemos preparado un poquito para hablar un rato de mediación pedagógica y habilidades en general. Si nosotros pensamos un poquito en lo que vamos a estar escuchando este rato, vamos a hablar de lo que es mediación y lo que son habilidades. Desde un punto de vista, desde la mediación, todos hemos tenido ratos en donde hemos sido mediados, en donde hemos sido apoyados. Si observamos la imagen del caballero y la imagen de la dama, tenemos diferentes sensaciones. Digamos, la dama está como un poco preocupada y el caballero está un poco, ¿cómo le podemos decir? Esa mirada hacia algo incierto. Entonces, ahí posiblemente están generando un pacto donde hay un mediador, y en la imagen de la derecha, mía, de la mujer, posiblemente está mediando algún conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros pasamos desde que nacemos, desde que somos niños. A veces mi sobrino pequeño va donde la abuela, mi madre, y le dice, tita, no dejen que mi mamá me pegue. Entonces ahí entra la abuela alcahueta a mediar por el nieto. En el caso de la parte que nos ocupa, si vemos esa imagen, de una vez nos ubica en lo que es nuestra labor sustantiva. Ahí es como que nos suelten ese, wow, números, wow, una maestra, provocando ese interés y despertando motivaciones para los que están ahí al frente. Y eso somos nosotros. Cuando hablamos de mediación pedagógica, entonces pensamos en ese momento, en ese instante, en ese trayecto que vamos a tener y cómo lo vamos a tener, ¿verdad? Desde nuestra disciplina, desde nuestro saber, desde nuestro accionar. Y en ese sentido, nuestra labor nos lleva a hacer reflexiones importantes. Entonces, algunas definiciones, entre tantas que hay de la mediación, dice que debe ser un proceso intencionado y recíproco entre todos los miembros que participan. ¿Quiénes son esos miembros? Esas personas, esos individuos, ese grupo, esa comunidad que está interesada en obtener un aprendizaje, y que nosotros como docentes estamos formados para poder llevarlo a cabo. Es un proceso donde debemos animar y orientar. ¿Animar a qué? A que se atrevan, a que se animen, a que puedan dar un paso hacia su capacidad analítica, reflexiva, a esa capacidad de aprendizaje que cada uno tiene. Somos orientadores de ese proceso, somos aprendices de ese proceso, interactuamos. Lastimosamente, a través de la virtualidad no interactuamos tanto. Ayer le decía a una estudiante, qué pena, porque le di una broma. Me dice, profesor, es que no le entendí. Le digo yo, qué pena, porque parte de lo que hemos perdido de la interacción es que nos cuesta conocernos más, porque la virtualidad nos permite mediar y facilitar ese contenido, despertar intereses, pero a veces la parte personal la perdemos en ese sentido, porque nos cuesta más ubicarnos, entendernos y compararnos, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que vivimos y que dichosamente hemos logrado adaptarnos a la virtualidad. Y gracias a ese acto bondadoso
de mucho aprendizaje de la mediación. Nosotros, los que tenemos la oportunidad, la dicha, la felicidad y el placer de ser docentes, vivimos en una plena y constante nutrición de conocimiento, porque en ese proceso de interacción aprendemos. Es un proceso recíproco, es un proceso en donde yo me acuerdo que llego con aquel local y le digo, aquí vengo a hacer un trabajo con ustedes. Se queda viéndome y me dice, ¿de verdad? ¿Y qué podemos nosotros saber de enseñarle a usted? Señor, me hace. Le digo yo, bueno, a mí me asignaron a hacer un trabajo. En ese momento era un sendero submarino. Le digo yo, ese trabajo debo hacerlo para la comunidad. Entonces, yo necesito sentarme con los locales, con los actores de interés y que ustedes me cuenten cómo hacemos eso. Me dice, ¿cómo? Se pone un señor de pie y me dice, ¿cómo? Si nosotros no sabemos mucho o no sabemos nada, se pone otro señor y me dice, mire, caballero, creo que usted está tomando la mejor decisión. Yo, ¿por qué? Porque hace 2 años vino un flamante doctor, dijo que iba a desarrollar lo que usted le asignaron ahora y resulta que no nos quiso escuchar y el trabajo no sirvió. Me quedo yo viendo y le digo, qué pena, pero yo voy a aprender de ustedes y ustedes van a aprender de mí. Entonces, eso consistía en realizar un sendero submarino, en anclar unos bases para poder amarrar las boyas. Entonces, ellos me dieron todas las bases prácticas y yo les di las bases teóricas, en donde me dice, es que lo que los compañeros pusieron de ustedes están allá en la zona costera, en la línea costa, porque nosotros le dijimos que eso no funcionaba por las corrientes. Las condiciones climáticas aquí son muy fuertes. Si no se hace así, y yo, por supuesto que trabajé con ellos y fue una oportunidad de aprendizaje que si no lo hubiera hecho así, hubiera fracasado. Entonces, a veces creemos que tenemos toda la oportunidad o tenemos todo el conocimiento y rechazamos esos conocimientos informales. Aquel estudiante que nos lleva esas historias de las familias, eso es conocimiento verdadero, puro, que nunca podemos dejar como nosotros tenemos que despertar el interés y la capacidad de asombro en los estudiantes, ellos también tenemos que demostrarles que ellos despiertan en nosotros esa capacidad de asombro. Y eso es importante porque en la parte de la mediación pedagógica no somos, gracias a Dios, hemos cambiado un poco la parte de la inquisición que se tenía antes. No es que antes no aprendíamos, digamos. Yo me acuerdo cuando mi maestro Mario, seguro por mis características, un niño muy quieto, me agarraba de las orejitas, yo me encaramaba en las sillas hasta que no me valiera. Ahora no pasa, no estoy diciendo que se pueda, pero bueno, era la parte de cómo nos enseñaban, ¿será? Para mí eso era la historia de primaria. Ahora no podemos ver un niño, tampoco no es motivo para tocar ni agredir, pero eran otros momentos, hemos cambiado la forma de ver, de abordar y de conocer, gracias a Dios. Entonces, aquí estamos, estoy frente a ustedes, alguien que aprendió de una manera muy diferente, en el cual cree en que el conocimiento se debe generar para oportunidades, debemos de mediar para un mejor bienestar, una mejor interacción o una mejor oportunidad que nos permita poder ser personas que nos facilite desenvolvernos.
Desde ese punto de vista, entonces, desde el momento que nos decidimos ser docentes en este proceso de generación de conocimiento, de motivación hacia el conocimiento, ¿verdad? Sabemos que seleccionamos algo que nunca vamos a poder detenernos, nunca vamos a poder dejar de darle un clic desde el momento que hemos cambiado hasta nuevas tecnologías, las tecnologías emergentes o las TICs o como queremos llamarle, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la necesidad y la dinámica actual nos lleva a que tengamos que pensar en que nuestro conocimiento no es acabado, nuestros aprendizajes es el inicio de una gran transformación, es el inicio de poder seguir formándonos, del poder aplicar una de las habilidades cognitivas que señala el MEP en sus maneras de pensar, del aprender a aprender, ¿verdad? Una educación que trascienda más allá del salón de clases, que no digamos, somos educadores en estas 4 paredes delimitada aula que ahora, por situaciones de la virtualidad, si estuviera hablando hace 2 años, tal vez, no, nunca he pensado que el aprendizaje se delimita en un aula, va más allá de un salón de clases, que motivemos a que ese aprendizaje realmente se busque, se profundice y se amplíe fuera de nuestro entorno de aula, ¿verdad? Que ese conocimiento se cree y se recrea, que el estudiante llegue y te diga, mira, con base en las propiedades físicas, creo que es interesante la fotosíntesis, cómo los colores de las plantas se reflejan. Profesor, ¿eso tiene alguna explicación? El saber que el conocimiento, como les decía, puede generarse de manera formal, pero también nosotros de manera formal pasamos 3, 4, 1, 2, 3, 4 o 5 años, depende de los años que hemos estado estudiando y que estemos aplicando, ¿verdad? Pero de manera informal tenemos una cantidad y riqueza de conocimientos para poder aplicar, desarrollar, poder generar, poder reformular algunas estrategias, ¿verdad? Para poder transformar. Es un acto constante y permanente, ¿verdad? Nosotros, desde el momento que tenemos estudiantes, yo le digo a mis estudiantes en investigación, es el inicio de una gran etapa. Es el inicio de grandes descubrimientos, de grandes satisfacciones, pero de una cantidad de preocupaciones y preguntas que por dicha, si no se generan, no estamos bien, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que pensar que venimos desde nuestra planificación, desde nuestra mediación, tenemos las bases cognitivas muy, muy sólidas desde la parte disciplinar, cantamos, creo que todos cantamos bien enseñando, pero si no cantamos bien enseñando, pues somos buenos afectivamente, motivando para poder generar en el estudiante ese interés. Yo creo que todos los que estamos aquí, estoy segurísimo que son excelentes docentes. ¿Por qué excelentes docentes? Porque desde el momento que me dijeron a mí, mira, nos podés apoyar con esto y esto, yo, lo primero, docentes en vacaciones. Y a mí me llena mucho de satisfacción ver más de casi 150 personas conectadas. Eso significa que hay un compromiso increíble hacia la labor que desarrollan. Entonces, desde ese punto de vista, estoy seguro que ustedes generan inquietudes, generan conocimiento, generan motivación, transforman a sus estudiantes, gestan iniciativas de investigación, de estrategias que puedan responder a cada uno de sus estudiantes, reconfiguran y facilitan
que realmente ese conocimiento se desarrolle a través de sus diseños, a través de su mediación, a través de sus actividades que planifican. Y eso es lo que realmente hoy necesitamos en el país. Gente comprometida, gente visualizada en que realmente tenemos esa oportunidad de cambio, esa oportunidad de transformar, esa oportunidad de poder guiar a un estudiante, a aquel estudiante que está desorientado y que necesita que nosotros le demos, lo direccionemos, lo motivemos y que sobre todo que creamos en el potencial que tiene y que se pueda encontrar como un individuo que realmente tiene un valor en esta sociedad. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar siempre, que haya un lenguaje que construya significados. Recordemos que nosotros somos modelos, somos individuos en el cual es mentiras que ya el docente no tiene la figura que antes se tenía. Es diferente porque ahora se le dan más significados a otros elementos, pero el docente tiene un poder que difícilmente ninguna profesión tiene. Y recordemos que el lenguaje configura realidades. Este lenguaje tenemos que darle significado, tenemos que darle pertinencia, tenemos que darle ese sentido de motivación, tenemos que darle esa dirección de guía. Entonces, ese lenguaje construye significados importantísimos para el estudiante. No dejemos de darle la atención a nuestros estudiantes. Yo sé que es muy fácil para mí como profesor universitario y que ustedes tienen 370 estudiantes como los que yo tuve en su momento. Gracias a Dios tuve la oportunidad, he tenido la oportunidad y me encantaría de corazón, se los digo, todavía poder trabajar con estudiantes de secundaria. Lo que pasa es que la vida ya no me da para poder trabajar. ¿Por qué? Porque el nivel de interacción, de inquietudes, la carga emocional que traen es riquísima para poder convertirla en algunos significados. Me tocó que trabajar con estudiantes de zonas complicadísimas, con una comida. Yo sé lo que estoy diciendo, no es nada nuevo. Lo que pasa es que siempre he escuchado, siempre me ha gustado retarme ante esas situaciones difíciles. Incluso en la misma universidad he tenido estudiantes que están a punto de salir y bueno, por aquí tenemos que guiarnos porque hay que seguir, ¿verdad? Tenemos estudiantes que realmente necesitan a través de nuestro diseño, de nuestra planificación, de nuestra ejecución, de nuestras actividades y de nuestro accionar que se lleva con la interacción física, entender que detrás de él, detrás de una aula, hay un ambiente social, puede ser maravilloso, puede ser conflictivo, puede ser que nosotros no tengamos ni tan siquiera la mínima noción de lo que pueda vivir un estudiante. Entonces, por eso tenemos que tener mucho tacto a la hora de nuestra mediación. Planificamos para un grupo, pero planificamos para unos individuos. Tenemos que tener la malicia indígena a veces de poder enfocarnos en algunos elementos que podrían ocuparnos más que otros y que no es por una situación que el individuo eligió, que le toca vivir, sino es porque ya es lo que le tocó y nosotros podemos aportar un poquitito y ese poquitito podría hacer la diferencia para la no exclusión. Realmente la realidad educativa
que estamos viviendo es bastante dinámica. Dinámica en el sentido de que hay mucho, actualmente nosotros pensamos en dos grupos grandes. Tenemos gente todavía en el nivel secundaria que están recibiendo sus lecciones, estudiantes, adolescentes, y un grupo que está de vacaciones. También tenemos una realidad que es lo que nos exige la misma dinámica social, esa realidad que nos ha llevado a reinventarnos, a reencontrarnos, a replantearnos una serie de situaciones en nuestro trabajo, en nuestro accionar como docentes. Y esa dinámica social nos mete en ese mundo profesional docente y en el cual tenemos que responder como la selección natural. Si no nos adaptamos a ella, nos vamos, solitos nos agarramos, nos expulsamos, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que hemos estado viviendo. Lo importante aquí no es correr, lo importante aquí es poder ajustarnos, poder ser resilientes, poder tener la actitud de cambio, poder reflexionar sobre nuestras capacidades, nuestras habilidades y poder intervenir y transformar. Porque a veces tenemos que intervenirnos como individuos y como profesionales. Y yo creo que eso es clave, pero muy clave en nuestra tarea. Entonces, la mediación pedagógica es su área profesional. Nosotros desde la parte profesional tenemos, como les decía anteriormente, fuimos formados desde un punto de vista, desde una base teórica muy buena, desde un conocimiento didáctico y pedagógico, en donde conocemos toda la fundamentación que hay de una planificación, la importancia que tiene el diseño, pero también tenemos que preguntarnos qué tanto de esta parte que hemos tenido en nuestra área de formación y ahora en la parte profesional podemos aplicar. Tenemos la capacidad para poder articular desde el punto de vista curricular, desde la familia, desde la institución, desde el estudiante, desde el diseño, desde la propuesta curricular, la parte teórica, la parte procedimental, que la vamos a aplicar con el saber disciplinar. ¿Y cómo vamos a integrar toda esta parte con la parte humanística, con ese individuo, ese saber afectivo, social, donde la política curricular, educar para una nueva ciudadanía, pone al estudiante como el centro? Eso no es que nosotros no seamos también centro. Lo que pasa es que él es el que está aprendiendo y nosotros vamos de la mano con él, ¿verdad? Antes el docente era el centro, se visualizaba el centro, ahora el estudiante está en el centro, va de la mano con el docente, va aprendiendo con él, va desarrollando, va interactuando, va negociando con él. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos presente. Bueno, desde la política curricular, yo sé que tal vez están un poco agobiados con esto, pero bueno, es interesante, no podemos dejarlo porque tenemos que ir de la mano con lo que se propone en la política educativa o la política curricular, perdón. La persona como tal, la persona que aprende en diferentes ambientes de aprendizajes, esos ambientes retadores. Qué tirada, ¿qué es un reto para mí? Bueno, pensemos en un reto para nosotros desde el diseño. ¿Qué puede ser? Tal vez todos usen tecnología aquí, tal vez todos usen la pizarra interactiva, tal vez todos han hecho videos y PowerPoint y han enviado a sus estudiantes, o tal vez algunos sí, otros no.
tal vez es que un reto es que teníamos 30 estudiantes en una aula y solo 15 estaban en sintonía, como decimos, y hay otros 15 que realmente no sabemos cómo llegarle. Aprendizajes retadores, ¿qué ejemplos le vamos a dar a estos chicos? ¿Cómo vamos a abordarlos? ¿Qué será lo que me falta a mí para que realmente pueda llegarle a sus jóvenes? ¿Cómo ser un mejor facilitador? Quiero ser un docente que realmente no, que realmente mi función sea de generar conocimiento, más que verlo como un trabajo remunerado. Soy un docente que realmente trabaja para que mis estudiantes logren sus objetivos, que la familia y él como individuo se han propuesto. Quiero ser un docente que esos conocimientos y esa carga emocional y conocimientos que tienen mis estudiantes puedan relacionarlos con ese conocimiento disciplinar que tengo, ese conocimiento biológico, químico, físico, matemáticos, entre otros, tengo, y que ellos puedan ir relacionándolo con lo que conocen, ¿verdad? Que ese conocimiento que le llamamos significativo, relacional, vivencial, contextualizado, realmente hago ese ejercicio, conozco de dónde proceden mis estudiantes, puedo darle un ejemplo a mis estudiantes del concepto de movimiento, del concepto de velocidad, de una sustancia heterogénea, de una reacción química. ¿Hay alguna fábrica textil? ¿Hay alguna finca que utilizan abonos orgánicos o abonos químicos? Hay una serie de relaciones que podemos hacer desde la familia, por ejemplo. Estoy provocando que el estudiante se pregunte cosas que para él es cotidiano, es normal, es intrascendental, pero que a la hora de darle significado se vuelve y se reconfigura otra realidad diferente a cómo pensaba. Podemos hablar del virus. ¿Qué pros y contras podríamos tener? Entonces son varias cosas que nosotros tenemos que preguntarnos si realmente estamos provocando eso. Ese conocimiento que tienen, que podemos, ellos mismos nos pueden ayudar a nosotros como docentes a hacer relaciones, por eso las analogías, las metáforas, como actividades competenciales, la modelización como estrategia donde ellos puedan relacionar, donde ellos puedan proponer, desarrollar, hacer modelos, que puedan hacer un poema con ese contenido, con lo que ellos conocen, con lo que están conociendo. Esa creatividad, la creatividad y la innovación es una de las habilidades de maneras de pensar, por cierto. Esa creatividad la estamos desarrollando a nivel de sus propuestas. Tenemos que hacer la evaluación. Yo siempre le digo a mis estudiantes, la evaluación es un requisito, pero la sumativa, pero no es la más importante. La evaluación es la más importante, es la que usted se haga de usted mismo. ¿Realmente usted cree que está cumpliendo con los objetivos del diseño que les he presentado y que ahora hemos desarrollado? Esa evaluación formativa a veces es más importante y más reflexiva que una evaluación sumativa. Entonces, por eso tenemos lamentablemente que hacer la evaluación desde una manera integral del proceso, no del resultado, ¿verdad? Y obviamente lo que nos invita la política curricular es que desarrollemos habilidades, que esa mediación pedagógica que nosotros desarrollamos a través de los diseños, a través de la gestación del aprendizaje,
debe ir enfocado al desarrollo de habilidades. Entonces, ahorita vamos a hablar de ello. Desde ese punto de vista, podemos decir entonces que la mediación es la intervención experimentada, intencionada y activa que se interpone entre el estímulo y los alumnos para igualarlos en el aprendizaje. Nosotros tenemos que, obviamente siempre va a ser intencionada porque nosotros como docentes no vamos a hacer algo de la nada, tiene una intención específica. La intención es que desarrollemos la habilidad de pensamiento sistémico con el contenido de comunidades biológicas, con el contenido de reacciones químicas, con el contenido de modelos atómicos, con el contenido de fuerza y trabajo. Entonces, bueno, hay una intención específica que la hemos identificado como profesionales y que tenemos el deber de identificarlo, porque si no, no hay intención, ¿verdad? Hay que pensar en las múltiples formas de representar lo que se quiere enseñar. Eso nos invita, nos dice que cuando diseñemos algo, pensemos ¿en qué? ¿Qué les dice el Ministerio de Educación a ustedes? Que ahora tenemos que pensar en la neuroeducación, ¿verdad? En las neurociencias, que aprendemos desde las redes y esas redes nos deben de llevar a poder organizar las actividades entendiendo que tenemos estudiantes con necesidades diferentes y que nuestros diseños, a pesar de que son unificados para un grupo homogéneo, las actividades tienen que ser diversas para poder responder a lo que le llamamos a responder a lo que le llamamos el diseño universal de aprendizaje, integrándolo en nuestras actividades, ¿verdad? Cuando nos dicen que tenemos que pensar en el sistema límbico, en el sistema cognitivo, en el sistema ejecutivo, bueno, tenemos que ir a buscar ¿Por qué? Porque no somos médicos, no somos fisiólogos animales. Tenemos que aprender a entender también muchas cosas para poder desarrollarlo desde la mediación pedagógica. Y las neurociencias es una de las disciplinas que está tomando mucho auge actualmente para que nosotros como docentes, a pesar de que en la universidad nos han formado desde esa integración de la neurociencia, de la integración, hablamos de necesidades educativas especiales, pero ahora le damos otro enfoque y nos dicen, señores, tenemos que diseñar para ese grupo que aprende de manera diferente. Entonces, esos indicadores, esos rasgos que tengo que potenciar para llevar al desarrollo de la habilidad, tengo que hacerlo con diferentes actividades. Y esas actividades, si bien son diferentes, pero también son integradoras porque estoy haciendo diversas actividades y manda la parada que no esté respondiendo a todos los grupos en algún momento determinado, no tal vez en una, pero está desarrollando diversas actividades que en algunas desarrolla el potencial de unos, pero en otras desarrolla el potencial de otros. Entonces, hay que pensar de múltiples formas, ¿verdad? De esas maneras de enseñar, implicaciones y promover un clima de aula democrático, obviamente. ¿Y cómo se promueve? Haciendo propuestas diferentes, haciendo propuestas de inclusión, haciendo propuestas que integre la parte de género, que integre las formas diferentes de poder involucrarse, que integre la parte de lo que llamamos derechos humanos también. Es importantísimo que lo tengamos presente. Ok, entonces, si hablamos un poco de mediación pedagógica, debemos de diseñar estrategias para la eliminación de barreras físicas, sensoriales, afectivas, cognitivas y con el propósito de asegurar la efectividad, construcción del aprendizaje. Este aprendizaje pleno con la participación de las personas con necesidades educativas que el MEP nos invoca y nos convoca a que realmente nuestros diseños lleven elementos
de integración, ¿verdad? Equidad y sobre todo que de participación igualitaria. Por eso que el desarrollo de competencias deben de pensarse hacia el estímulo de la curiosidad, la intelectualidad, la indagación, el razonamiento riguroso y una cultura científica. Esa, como estamos en el área de ciencias, perdón, los que no están de ciencia, las habilidades científicas nos permiten dar respuesta, pensar, argumentar, razonar e intervenir situaciones cotidianas que podríamos resolver en pequeña escala. Entonces, nosotros como profesores debemos de promover esas competencias de pensamiento científico que nos permitan posicionarnos como individuos y cuestionarnos y que podamos darnos respuestas, que ahora vamos a ver algunas habilidades por ahí. Desde ese punto de vista, entonces vamos a hablar un poco de la que es la habilidad. La habilidad es la capacidad aprendida que facilita el enfrentamiento de situaciones cotidianas. Ya se me fue el tiempo rapidísimo. Ok, tenemos aquí, preguntémonos, ¿quiénes? Todos y todas, esperemos, tenemos todas estas habilidades como nuestras habilidades docentes y que somos capaces de poder aplicar en nuestros diseños, en nuestra mediación, poder interpretar, poder controlar algunos elementos. A veces no nos controlamos nosotros, pero controlamos, no mentiras. Podemos experimentar, podemos modelizar situaciones, podemos aplicar situaciones, podemos evaluar, hacer evaluaciones integrales, pero podemos observar desde fenómenos educativos, desde el aula, micro y macro, podemos explorar situaciones, podemos hacer preguntas que realmente lleven a una reflexión, que lleven a más que nos digan algo meramente memorístico, que nos ubiquen en un plano más allá de una respuesta de un sí o no, que nos hagan reflexionar. No es lo mismo que yo les diga a ustedes qué es el COVID, a que yo les diga cuáles son los elementos medulares que han hecho que el COVID sea un virus sumamente agresivo, ¿verdad? Entonces ya tienen que empezar a hablar de todo el ARN y todo lo que podría llevarse a cabo, el desarrollo y la replicación y todo del COVID y cómo eso interviene en los diferentes sistemas del cuerpo humano. Entonces hay que llevar al estudiante a hacer preguntas. Desde el momento que nosotros le hacemos preguntas, tenemos que provocarle a ellos. Que yo les diga a ustedes, a ellos, hey, María, ¿qué es la célula? La célula es la unidad funcional anatómica reproductiva de todo ser vivo. María, ¿podría explicarle usted a su compañero por qué o cuál es el postulado o cómo explicaría usted el postulado de unidad fisiológica? ¿Por qué la célula es la unidad fisiológica? Explíqueselo a su compañero. ¿Cómo se lo explicaría? ¿Y cómo se lo explicaría usted a su papá, a su mamá o a alguien desde su contexto de familia? Entonces ya no tiene que pensar, es María en el libro, en esa definición de la página 60, sino ahora sí aplico esa definición en algo. En eso, las células de la formación de tejidos hasta la formación de órganos. Entonces, es provocar otras sensaciones diferentes a una mera definición operacional y plana. Somos capaces de planificar, de predecir, de inferir, de comparar, relacionar. Voy a ir rápido porque de usar números, de medir. Todo esto tenemos y podemos provocar en los estudiantes. Resulta con tesis, o sea, que con ser la parte, un ser educador, entonces siempre nos provocamos, nos planificamos retos y desafíos. Siempre debemos de promover esa autonomía. Nosotros tenemos que ser autónomos, tenemos que guiarnos también, tenemos que
incorporar lo que sabemos. Somos profesores que tenemos una carga emocional, valórica, social, que tenemos muchos conocimientos. Nuestros estudiantes traen muchos conocimientos. Tenemos que tener una visión ecoplanetaria, sostenible, sustentable, que provoquemos sensibilidad hacia lo que señala la política curricular de una ciudadanía para el desarrollo sostenible, en donde hagamos conciencia. Tenemos que ser capaces de trabajar en redes, en equipos, motivar, emocionar y disfrutar lo que hacemos siempre. Decía yo a una colega, hey, qué aburrido usted, con esa cara y no empezaba a dar clases. Pobrecitos sus estudiantes, ¿no? Disfrutemos. Hay que disfrutar lo que hacemos. Aunque lo hagamos mal, disfrutemos. No dejemos de disfrutar, porque eso es importantísimo en nosotros. Es lo que nosotros le hacemos sentir a los que tenemos al frente. Y aquí hay una maravillosa que todos conocen, que es las 4 dimensiones y las 3 habilidades que debemos desarrollar desde la nueva política curricular. Desde nuestra mediación pedagógica tenemos que ser capaces de poder potenciar esas habilidades que al inicio era un enredo para muchos, pero yo creo que ya todos lo tienen claro. Tienen claro que el Ministerio de Educación quiere desde una parte cognitiva que trabajemos 5 habilidades fundamentales. Desde una parte más de poder intervenir, promover, provocar esas habilidades, tenemos las herramientas que nos facilita integrarnos al mundo. Desde esa integración de herramientas tenemos también que tenemos que saber convivir en el mundo con esa ciudadanía de que sabemos que no somos únicos, que tenemos una situación particular desde la parte local, defendiendo nuestras tradiciones, nuestra cosmovisión, pero también tenemos más allá una visión global. Tenemos que promover un estilo de vida saludable, que no nos pongan la vacuna por tantos trastornos alimenticios y tanto exceso de masa, sino es abortemos integralmente esos estilos de vida saludables, desarrollemos habilidades que nos hagan reflexionar sobre nuestro papel, nuestra posición en esta comunidad, en este país y hacia dónde vamos. Y sobre todo también que hablamos de ¿qué hacemos? ¿Cómo estamos integrando nosotros desde nuestros diseños para promover aprendizajes, las habilidades de colaboración y comunicación? Fácil, ¿verdad? Tenemos que entender que nosotros estamos formando para la vida, y esa formación para la vida tenemos algunas habilidades científicas que estoy seguro que todos conocemos, que unas de ellas las señalamos de las características que tenemos como docentes, otras las señala de la dimensión maneras de pensar, de las 5, pero también tenemos unas habilidades que son esenciales y que nosotros no podemos dejar de conocer, de promover, de incentivarlas con nuestros estudiantes, porque son los que les va a permitir poder enfrentarse de una manera más asertiva de interacción ante lo que se le avecina. La comunicación verbal y escrita, por ejemplo, ¿cómo no sacarle las palabras a un estudiante? ¿Cómo no ponerlos a escribir algo? Como docentes creo que es la obligación. Por eso es importante que, a pesar de la virtualidad, los pongamos a escribir, que nos lean si no podemos 300 trabajos, ocasionalmente seleccionemos 3, que nos escriban y hasta comparten su escrito, que verbalicen, promover liderazgos, promover la parte organizacional, que es importantísimo en el aprender a aprender, que sepamos administrar el tiempo, que los estudiantes sepan coordinar sus tiempos, que puedan seguir direcciones
que puedan seguir. No somos impositivos, somos negociadores, somos facilitadores, sin embargo, tenemos que hacerles saber a ellos la importancia que tienen las direcciones, ¿verdad? Que la importancia que tiene el interés, el despertar ese interés por el aprender, las soluciones creativas de los problemas, no siempre salen bien, sino que nos reconfiguran para replantear, ¿verdad? Hay que saber decirles, ayer tuvimos una sesión importantísima que nuestros estudiantes en la pizarra interactiva ponían: me siento fracasado, vergonzosa, que me iba a tirar un guindo. ¿Por qué? Porque cuando mandaron a validar sus documentos de investigación, les dijeron de todo. Obviamente, doctores internacionales con temáticas muy investigadas, a unos principiantes, adolescentes que se están iniciando a aplicar algunos elementos teóricos, metodológicos en investigación. Entonces, ahí hay que enseñarles a que no es un fracaso, es una oportunidad de mejora, ¿verdad? Es un reto a poder mejorarlo, a poder adaptarlo, a poder visibilizarlo y abordarlo, intervenirlo. También la creatividad, la innovación es una de las características. La creatividad, la resolución de problemas, el trabajo en equipo son fundamentales para el éxito personal. No perdamos de vista eso. Siempre trabajemos, lo abordemos en el aula. Trabajemos siempre la parte de colaboración, razonamientos y análisis, ¿verdad? Es importantísimo. Voy a ir avanzando. Pues me hizo. La OCDE señala, yo sé que a muchos no les gusta porque las PISA, las pruebas estandarizadas, las diferencias contextuales de comparación entre regiones y otras, está totalmente de acuerdo, estoy de acuerdo con muchos de los que piensan así. Sin embargo, nos sirven algunos elementos importantes que nos facilitan poder comprender y poder darles herramientas a nuestros estudiantes. Y ellos dicen que necesitamos habilidades cognitivas, con pensamiento crítico, ese pensamiento crítico que el MEP dice que debe de tener un razonamiento efectivo, que debe de tomar decisiones, perfecto, un pensamiento creativo de diseño, de hacer, de abordar, de replantear, de configurar, un aprender haciendo, que es la metodología indagatoria. Hay que resolver problemas, hay que planear y organizar, hay que analizar y evaluar. Vea que esas son las cognitivas que dice la OCDE, que son las habilidades del 2030. Pero también tenemos las habilidades emocionales y sociales. ¿Cómo qué? ¿Cómo pensar? El docente sí o sí tiene que ser empático. Tenemos que ser empático. ¿Qué es empatía? Es ponerse en los zapatos del que está enfrente. No podemos juzgar, no podemos hacer juicios de valor hasta que no entendamos el porqué de las cosas. La empatía y enseñarle al estudiante ser empático es importantísimo. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar en su desarrollo emocional y social, la colaboración, el trabajo en equipo, la autoeficiencia, la adaptabilidad. También están las habilidades prácticas y físicas, que es la que nos tiene actualmente ocupados, el uso de dispositivos tecnológicos y el uso de nueva información. Vea que la política curricular, las 13 habilidades, las 4 maneras de pensar, creo que fue parte de estas que propone la OCDE para el 2030. Una experiencia de mi estudiante de tesis que cómo nosotros hemos tenido que ir adaptándonos a la dinámica propia y respondiendo a esas necesidades que tienen nuestros estudiantes, con ir a su mercado laboral en su mayoría que deben de responder. Siempre hacemos trabajitos discretos adaptados a lo que la política curricular dice y tratamos de comprender, interpretar y un poco intervenir para poder generar herramientas. En ese sentido, la estudiante Raquel Navarro, que ya es licenciada en su trabajo, propone una serie de actividades. Siempre les he dicho a mis estudiantes que si yo los visito y les digo qué tema está desarrollando,
que no me digan el tema, que primero me digan qué habilidad estoy desarrollando y con qué tema estoy desarrollando. Porque lo medular del Ministerio de Educación es la habilidad, y es mentiras que el contenido se ha dejado de lado. Simple y sencillamente, como nosotros somos potentes en contenido, nos han puesto por delante la habilidad. Entonces, esa es la única diferencia. Ese contenido, sí, tenemos que usarlo, pero con esta habilidad que agarra el contenido y nos facilita desarrollar. Entonces, aquí mi estudiante trabaja con las habilidades para mejorar la calidad del pensamiento, preocuparse la de pensamiento crítico. Entonces, vamos a presentarle algunas cositas. Ella lo que trabaja es las comunidades biológicas. Entonces, la pregunta primera que se le hace es, bueno, usted va a trabajar pensamiento crítico. ¿Cuáles son esos indicadores que va a trabajar? Esos indicadores, entonces ella se va a todas las especificaciones de mediación pedagógica para potenciar habilidades, se ubica en el indicador, se ubica dentro del ejercicio que hacemos. Ahora sí, ¿qué quiere hacer usted con esta habilidad? Quiero potenciarlo se ubica en el indicador, tiene tres indicadores, que era el razonamiento efectivo, la argumentación, la toma de decisión. Ahora sí, pero ¿qué es eso? ¿Cómo nos comemos eso? Bueno, ¿qué acciones tiene que llevarse a cabo para poder usted tener un razonamiento efectivo, una argumentación y una toma de decisiones? Bueno, esas acciones que se llaman rasgos, tenemos que entenderlas. Si no sabemos, porque no tenemos por qué saberlas, pero el Ministerio de Educación nos dice y nos da una guía, no impositiva, sino ahí es donde nosotros, con toda la formación teórica que tenemos que ser capaces de innovar para poder presentar, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio de los indicadores, la habilidad, el indicador, el rasgo, y después los criterios de evaluación, entonces ella recorre y propone una serie de actividades. Entonces, propone comunidades biológicas y los 4 momentos de la metodología indagatoria. Entonces, propone algunas actividades, focalización, donde se desarrollan actividades grupales y tiene unos trabajos maravillosos en su propuesta y su diseño, ¿verdad? Y va identificando cuál actividad va a desarrollar y por qué considera que se desarrolla el razonamiento efectivo, por qué la actividad va a desarrollar la argumentación, por qué la actividad va a desarrollar la toma de decisiones. Y aquí es donde jugamos un papel importante a la hora de la mediación y del diseño. Tenemos que saber la intencionalidad que va a tener eso. Si hacemos una lluvia de ideas, ¿dentro de qué? Despreocuparnos un poco de los momentos, porque eso es una parte que no es tan lineal, sino es qué es lo que queremos provocar. ¿Qué queremos incentivar en el estudiante? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuál habilidad vamos a trabajar? ¿Y con qué contenido vamos a trabajar? Entonces, esos contenidos nos van a servir para potenciar esa habilidad, ¿verdad? Aquí tengo otra, que es transferencia de materia y energía. Ella expone algunas prácticas, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, resolución de guías de trabajo que son tradicionales, pero dentro de una intencionalidad específica. Ella dice, esto es porque tiene que tomar una posición, tiene que tener un razonamiento efectivo y tiene que tomar una decisión. Entonces, hay muchas actividades que se pueden hacer, que pueden ser tradicionales, pero si es intencionada, si es planificada y se tiene un valor ya dimensionado, nos va a funcionar. Lo importante aquí es que leamos la parte teórica para poder diseñar la parte procedimental. Entonces, con estos ejemplos, casi voy cerrando. Les invito a que no tengamos miedo, a poner en nuestro explorador de Google, que es un Edmodo. Hay infinidades de tutores en YouTube. ¿Qué es un aprendizaje colaborativo si no sabemos? ¿Qué es un Dropbox? Que todos saben, pero estoy diciendo tonteras. Hay una cantidad de recursos que nos facilitan la vida. Aquí hay alguna serie de ejemplos
Y estos recursos nos ayudan a poder mantener ocupados, incentivar a nuestros estudiantes a aprender. Quiero decirles que lo que no han usado el Chrome Canvas, el Chrome Web o el Jamboard nos facilita la vida en términos de aulas de pizarras virtuales, a través por Zoom, por Teams o por Meet, podemos tener las pizarras virtuales, nuestros estudiantes, el Jamboard es facilísimo, los estudiantes están interactuando, inmediatamente ven respuestas y nos ayuda mucho a poder tener esa interacción y esa comunicación escrita. Y después le damos la palabra y tenemos la interacción oral y vamos potenciando esas habilidades. Creo que sí es posible, las 13 habilidades, las 4 dimensiones. Lo único que tenemos que tener es la alegría para poder seguir interviniendo y transformando y motivando los aprendizajes. Con eso termino. Muchas gracias y perdón, pero me alargué mucho. Pero no importa, no me urge. Entonces, yo no sé si nos van a dar chance, Marcelo, a poder hablar un poco. Hola, José, sí, claro. Gracias. Vamos a ir a un espacio de preguntas que tenemos acá ya algunas personas. Nos han hecho 2 preguntas enfocadas en edades de preescolar o infantes de 5 a 6 años. Nos preguntan, ¿qué recursos recomendaría para implementar con niños y niñas de esas edades para el desarrollo, por ejemplo, de hipótesis y teorías sobre el impacto del ser humano en el medio ambiente? ¿Cómo trabajar este tema del impacto del ser humano en el medio ambiente con niños y niñas de 5 a 6 años? Yo no soy especialista en educación parvularia o preescolar, creo. Es una pregunta que, bueno, yo como tal, sinceramente, en niños, lo único que puedo decirles recursos es que el docente debería de, si es en línea, debería de utilizar esos recursos de dibujos animados, de los emojis, por ejemplo, el emoji que permite ahora que el docente pueda hacer videos y puede hablarle a sus estudiantes y explicándole a los chicos de una manera más visual, auditiva. Es lo que se me ocurre ahorita. El emoji funciona muy bien, la parte de caricaturas, que ellos puedan ir comprendiendo un poco y interesándose en la dinámica propia, porque es muy niño o niña para poder explicar ampliamente, sino ellos aprenden a través de las caricaturas, muchos se interesan y captan la atención. Es lo único que podría decirle, que ahorita se me ocurre decirle, porque sinceramente la experiencia con parvulario yo no tengo, y funciona muy bien las caricaturas. O si no, la parte de dibujo, mucho visual, es lo que puede uno trabajar, poner algunos escenarios, dibujos, representaciones de algunos impactos y después cómo se vería ahora, cómo se ve si se hace algo, cómo se ve después, a nivel visual. El niño hay que trabajarlo a nivel visual y que él se involucre en ello. Pero sinceramente, discretamente doy esa recomendación porque ahí tenemos nuestras limitaciones también a nivel de edades, ¿verdad? Perdón, pero... Gracias. Nos Gracias. consultan, la experimentación es una estrategia muy emotiva y retadora para la mediación pedagógica. Sin embargo, a veces como docentes tenemos dificultad para encontrar ejercicios para niños o para adolescentes acordes a la temática. Si usted conoce algún libro o recurso que nos permita guiar este proceso. Mira, una de las cosas que tenemos actualmente a mano son en línea, hay muchos simuladores, hay muchos laboratorios virtuales. Ahorita no tengo las direcciones, sin embargo, no sé si era para niños o nivel D. Lo que pasa es que hay muchas limitaciones a veces porque todos los ensayos
prácticas están en inglés, entonces a veces hay que hacer algunas traducciones para poderlos aplicar. Sin embargo, ¿de qué nivel me hablaba? La parte experimental, ahorita. Eh, Sobre todo preguntaban para personas de alrededor de 12 años. Ah, de sexto de escuela. Sí, entonces hay que, ahorita no tengo las direcciones. Sin embargo, podría darme la tarea de buscar algunas y socializarlas. No sé, mi correo está al inicio o se los puedo dar y ahí con mucho gusto puedo facilitarle algunos enlaces para que puedan practicar la parte procedimental, de análisis, de sistematización de datos, porque hay varios programas, laboratorios que le facilitan a uno hacer los cálculos, cambiar variables y todo esto que son muy interesantes y que actualmente son de consulta abierta. En ese sentido, es importante que yo podría mandarle los enlaces luego. Ahorita no los tengo a mano. Gracias. Nos Si hacen. alguno de los que están aquí los tienen, pueden compartirlos, porque esta es la idea de ir generando comunidad. Estoy seguro que muchos de los colegas de aquí tienen tienen algunos, entonces podemos iniciar por ahí. Gracias. Nos consultan, ¿es posible desarrollar habilidades a través de una mediación pedagógica enfocada en la incertidumbre? El principio de incertidumbre es interesante. Bueno, no sé en qué contexto estamos hablando de incertidumbre. Incertidumbre es todo lo incierto. En ese sentido, yo creo que sí. Podemos generar habilidades desde la incertidumbre en el sentido de que esa incertidumbre al final de cuentas no va a ser tan incertidumbre porque podemos planificar. Recordemos que las habilidades son intencionadas y si nosotros logramos canalizarlas y potenciarlas, canalizarlas, diseñarlas para potenciarlas, las vamos a lograr. Yo creo que desde el momento que nosotros pensemos en cierta intención, desde ese momento se puede desarrollar. Lo que pasa es que a veces damos por sentado muchas cosas y no pensamos en que realmente estamos haciendo. Y eso es a veces lo que nosotros pecamos mucho. El docente hace muchas actividades maravillosas, pero no dimensiona la importancia que tienen esas actividades dentro de su contexto educativo. Entonces, yo creo que sí. Yo no sé, tenemos mucha incertidumbre ahora. La pregunta para mí fue muy confusa en responderla en el sentido de incertidumbre hacia qué, hacia un sistema educativo, hacia una metodología incierta, incertidumbre hacia la aplicación que tenemos de la metodología indagatoria, incertidumbre hacia el desconocimiento que hay de las habilidades por la falta de capacitación, incertidumbre en la poca formación que tenemos desde las universidades, porque cuando la universidad no se preocupaba en darle las herramientas adecuadas de habilidades y de la metodología indagatoria en los procesos en la formación de didáctica, de las ciencias, del español, matemáticas, desde primaria. Entonces, incertidumbre pero yo sí creo que nosotros los docentes tenemos toda la capacidad para generar y promover ese interés y desarrollar habilidades. Como tal, somos agentes promotores de habilidades por excelencia y eso es lo que somos, debemos de creernos, la verdad. Okay. Nos consultan, considerando que actualmente en mucho del proceso de mediación y de evaluación en ocasiones se está realizando utilizando las guías de trabajo autónomo, las GTA, ¿cómo se pueden fortalecer estas habilidades utilizando esta herramienta? Bueno, yo creo que voy a decirles que yo sé del nombre de las guías de aprendizaje autónomo, nunca he revisado una, entonces no sé si mi respuesta va a ir en concordancia con lo que esperan que conteste. Las guías de aprendizaje autónomo, como tal lo dicen, son guías que orientan al estudiante, espero no equivocarme por la palabra, ¿verdad? Que orientan al estudiante a poder continuar su proceso de aprendizaje
¿verdad? Sobre una temática determinada. En ese sentido, yo creo que esas guías que nosotros desarrollamos como docentes deberían de ir integrando esos elementos que provoquen algunos accionares como los que nos dicen en los indicadores y los rasgos. Si pensábamos de que la evaluación iba a ser de las pruebas FARO, iban a ser X o Y, entonces tenemos que, esas guías de aprendizaje autónomos tienen que ir con ese condimento de provocar el análisis, de provocar la toma de decisiones, de provocar las interrelaciones, de provocar el manejo del tiempo, de provocar. Entonces, eso depende de cómo nosotros como docentes vayamos a responder con el desarrollo de las habilidades con la temática específica. Por lo tanto, yo creo que sí se trabaja de tal manera integral o sistemáticamente aplicando la habilidad de pensamiento sistémico, es posible desarrollar una evaluación como tal que responda a los planteamientos que nos señala el Ministerio de Educación. Es nada más de diseño. Gracias, nos hacen la consulta. En el contexto actual que se ha generado por la pandemia, se han ido desarrollando nuevas habilidades en la población estudiantil, de acuerdo al contexto que se ha ido generando. ¿Cómo podríamos esas habilidades que se han ido generando, pues potenciarlas y sostenerlas ya cuando se cambie otra vez a la presencialidad o a otros formatos? Aquí es lamentable, pero es una oportunidad. No lamentable para aquellas compañeras, personas docentes que han tenido esa resistencia y que están muy cerca de pensionarse y no quieren adaptarse a las tecnologías emergentes, pero una oportunidad grandísima para que desde el aula podamos seguir potenciando la habilidad de apropiación de tecnologías digitales, poder aplicar la comunicación, la sistematización, la reducción, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora el docente hace 2 años piensa y actúa diferente a como hace 2 años. Nosotros tenemos la obligación de sí o sí poder seguir manteniendo esas habilidades y potenciando otras, y nos da una oportunidad riquísima de poder ir articulando todas las habilidades con las herramientas que se nos ha presentado, porque el estudiante ahora más bien nos va a exigir y es parte de la dinámica, la respuesta de un sector social que debemos de ir adaptándonos nosotros como docentes. El docente que ya no utiliza la tecnología, el docente que no convoque a sus estudiantes a presentar sus tareas desde la parte virtual, que pueda investigar, que tenga la herramienta de poder investigar en otros idiomas, aunque sea con el traductor, de que pueda leer, enamorarse de lo que está leyendo. El docente que le haga la pregunta a su estudiante: ¿usted cómo se visualiza en 10 años? Como doctor, como abogado, ahora sí, prepárese para eso. Usted puede prepararse para eso, como se prepara para el baile de grabación todo un año, que con todos sus accesorios, usted puede prepararse con las temáticas, profundice, amplíe y vaya formándose esa idea de lo que quiere ser, porque hay que trabajar para eso. Yo creo que tenemos que adaptarnos nosotros a ellos, y las habilidades es una forma de poder, más bien nos facilitan más de poder cumplir con los objetivos de la política curricular. Gracias. Nos consultan, ¿cómo lograr que el estudiantado aplique en los contenidos de las diferentes materias un pensamiento científico? O sea, que indaguen, que cuestionen lo que aprenden o la información que reciben. Ok. Esta pregunta es todas las preguntas han sido muy interesantes para mí, de mucho aprendizaje. Esta pregunta, nosotros los de ciencias, a veces nos hartamos de decir es que somos científicos, pero realmente todos generamos ciencia, todos observamos, todos somos capaces de poder hacer preguntas, todos somos capaces de diseñar, todos somos capaces de poder sistematizar, de poder
analizar. Siempre lo he dicho, cuando nosotros desarrollamos las ferias científicas, qué maravilloso sería que todos los departamentos se unieran y apoyáramos desde una manera de construcción colectiva hacia un conocimiento científico, aunque los de español, estudios sociales, la palabra científico antes les podría causar cierta separación, pero cuando hablamos de científicos son la sistematización, la rigurosidad, eh, la intervención, ¿verdad? Objetiva y puede ser transformadora. Entonces yo creo que es meramente disposición, coordinación, articulación y ganas de poder desarrollar ese pensamiento de análisis, de pensamiento científico, que es el análisis, la observación, sistematización, intervención, ¿verdad? Desde ese punto de vista, es una lástima que no logremos la multidisciplinaridad desde los centros educativos. Es una lástima que nosotros no podamos, a veces los de ciencias, integrar las 3 disciplinas en una temática. Si vemos a veces en la misma disciplina, no la integramos, pero efectivamente podemos desarrollar ese pensamiento científico en todos los niveles y asignaturas. Sí, nosotros lo promovemos. Creo que es una obligación más que es de poder. Ahora que se mencionaban las ferias científicas, nos preguntan cómo hacer para que cumplan de verdad el objetivo establecido, para que potencien el fortalecimiento de estas habilidades, porque en algunos centros educativos como que han venido a menos, quizás, y se han vuelto un poco rutinarias y un poco frías, digámoslo así. Si algo he criticado siempre es el hecho de poder hablar sin intervenir. Y siempre me ha molestado en primera instancia de poder decir las cosas porque no estoy inmerso en ellas. Y para mí puede ser muy fácil decirlo. Pero desde ese punto de vista de la pregunta, yo creo que una de las razones de por qué han decaído un poco es que no nos hemos sentado como institución o como ministerio o como departamento realmente a hacer un análisis profundo y exhaustivo de lo que queremos. El problema es que nosotros estamos acostumbrados a cumplir, pero ese cumplimiento es meramente sin ningún sentido. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es replantear las actividades, replantear lo que estamos haciendo y qué queremos lograr con ellos. ¿Por qué? Porque los estudiantes, lo veo con mis sobrinos, o los vecinos que llegan a preguntar, quiero hacer un experimento porque es una tarea. No hay una motivación, no hay una relación teórica con ciertos contenidos, no se ha dimensionado hacia qué se quiere lograr, qué se quiere hacer. Entonces yo creo que es falta de eso, falta de que el departamento, lastimosamente no debería ser ciencias, pero nos cae siempre que el departamento analice, dimensione para poder intervenir y que realmente se mueva, se promueva y se genere la motivación en el estudiante y que no sea tan impositivo, porque no hacemos un repaso de quiénes les gustan las áreas de ciencias. Bueno, ¿qué tema les gustaría? ¿A quiénes les gustan las áreas de las partes sociales? ¿Por qué no investigamos sobre la situación de conflictos de tal cosa? Pues tenemos que hacer estas actividades. Ustedes pueden ser capaces, pueden aplicar algunos elementos matemáticos, la profesora de español podría orientarlos a esto, pero yo creo que hemos perdido ese sentido de trabajo colaborativo, que yo creo que hay que retomarlo, porque si nos dicen que tenemos que hacer trabajos colaborativos, tenemos que ser capaces de comunicar, tenemos que ser capaces de verbalizar, y no estamos muchas veces haciendo ese esfuerzo a través de actividades que nos podrían ayudar a realizarlos y a potenciar la habilidad, porque a través de las ferias científicas es riquísimo poder potenciar estas habilidades, ¿verdad? Tanto esenciales como científicas.
y es parte de, yo creo que hay que hacer varias reflexiones en torno a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Igual que reflexiones a nuestra propia labor como tal. Perdón, pero a veces hablar es muy fácil. Eh, ¿Qué cambios a nivel curricular, si usted considera que hay algunos cambios que deberíamos implementar para fortalecer la cultura científica? Bueno, yo creo que a nosotros nos dan la oportunidad para fortalecerla a través del desarrollo de el cambio. Yo creo que es más que todo en actitud de nosotros, porque sinceramente yo veo el programa de ciencias, de estudio, de español, de biología, física y química, las habilidades que nos dicen que debemos desarrollar, las 13 habilidades y las 4 dimensiones, si nosotros nos ubicamos en las cognitivas, eh, ahí tenemos suficiente material para poder desarrollar una cultura científica, pero también nos dan con qué desarrollarla, ¿verdad? ¿Y por qué es importante desarrollarla? ¿Con qué? Desde un punto de vista tecnológico, desde un punto de vista de comunicación, desde un punto de vista personal de la persona en sí. Yo creo que tenemos todos los elementos para poder desarrollar una cultura científica. Tenemos que relacionar, tenemos que traer esos conocimientos, tenemos que vivenciar esos contenidos que a veces no lo hacemos, tenemos que sacarle provecho al entorno, tenemos que hacer preguntas que al estudiante le interesen y vayan a sus casas a través de un clic que hagan y que les permita ampliar y profundizar sobre determinados temas. No tenemos que decirles todo. Yo creo que realmente somos los indicados para generar una cultura científica y no perdamos, creámonos, creamos en que realmente somos y tenemos ese poder de generar una cultura científica con sus estudiantes, ¿verdad? Y que esa cultura se va generando con preguntas, con respuestas, con reconfiguraciones, con intervenciones y desarrollo de actividades. Y sinceramente yo veo una propuesta curricular a nivel de programas, tal vez hay algunos elementos disciplinares que nos han quitado y nos han movido un poco, pero a través de esas potenciación de habilidades podemos desarrollar y hacer mucho. Y sobre todo esas habilidades que nos exige este siglo XXI desde un punto de vista científico, desde un punto de vista para la vida. Gracias, José. Tenemos ya por cuestión de tiempo la última pregunta. Nos consultan desde su experiencia, ya como docente de ciencias por muchos años, ¿qué recomendaciones brindaría? Bueno, dice la pregunta, a las personas docentes que están iniciando en su labor como profesionales, a los docentes en formación en este momento en las universidades, y yo le incluiría también a los docentes que ya tienen años de trabajar, ¿verdad? Y tal vez se han acostumbrado a un modelo y les está costando. ¿Qué recomendaciones les daría a los docentes, a las personas docentes, para vincular la mediación pedagógica y las habilidades científicas con las distintas realidades que a veces se encuentran en el aula? Yo creo que la recomendación más grande es no tener miedo, no tener temor, no tener miedo a equivocarse, no tener miedo a poder aprender de sus estudiantes, no tener miedo a decirle al par, compañero, compañera, ¿podrías explicarme cómo puedo hacer tal cosa? Yo creo que estamos generando comunidad y esta comunidad, una de las características es la empatía. Debemos ser empáticos con aquella persona que necesita de nosotros y pedimos empatía de aquellos que necesitamos que nos ayuden a nosotros. Somos una comunidad que realmente debe de trabajar colaborativamente. Yo le digo a mis estudiantes, uno cuando llega, ese primer día, llega feliz de la vida. Eso no pasa solo en docencia, pasa también yo soy biólogo, uno tiene miedo de llegar al campo. Tuve la oportunidad de estudiar las dos, entonces cuando uno llega a dar ese primer día de clases, se da cuenta que muchas de las cosas deben ser reajustadas. Muchas de las cosas solo se conocen cuando se está ahí en el campo,
amarrando las mangas, limpiando los zapatos, pero también es una oportunidad valiosa de aprendizaje. Es muchas veces o muchos errores que cometemos nosotros es que no leemos, tal vez esto no pase aquí, pero muchos de las omisiones que tenemos es que no leemos las directrices, no tratamos de comprender la política curricular en caso de habilidades, no leemos los planes de estudio, no leemos las habilidades, los indicadores, los rasgos, los criterios de evaluación y cómo se va desboronando cada uno de esos. Eso es importantísimo, que nosotros siempre hagamos el ejercicio de que no todo lo sabemos, tenemos que leer para comprender y adaptar. Y con ese conocimiento valioso que traemos, ajustamos y reajustamos y nos tiramos, ¿verdad? Pero también hay cosas que no sabemos. Mucho de nuestros egresados de años, de 3 años para atrás, ellos no saben planificar por habilidades. Entonces, tienen que o autoaprender, autoguiar su aprendizaje, adaptarse o a pedir ayuda, que el trabajo colaborativo para mí es fundamental. Ojo, hay muchos grupos en internet, hay muchos grupos que dicen, por favor, ¿quién tiene el planeamiento tal? No está mal, son comunidades de aprendizaje, pero siempre leamos, ajustemos y pensemos si esas actividades nos sirven para nuestro estudiante. Uno de los errores, por favor, no apliquemos lo mismo, porque ni a nosotros, ni a nuestros mismos estudiantes le podemos aplicar a veces lo mismo porque no dan resultados iguales, menos una planificación o unos recursos que nos mandan de allá, de otra provincia. Entonces tenemos que contextualizar, tenemos que articular, tenemos que vivenciar, y no tengamos miedo de decirle a los estudiantes, ¿quién sabe aquí manejar pizarra interactiva? ¿Quién sabe aquí hacer emoji? Por favor, ¿cómo se hace? Y uno, es maravilloso y el estudiante se siente súper feliz de que le está ayudando, también está aportando. Recuerden que el aprendizaje no es individual, el aprendizaje es recíproco y tenemos una maravillosa oportunidad de poder aprender con los estudiantes, principalmente la parte tecnológica. Muchas gracias. Muchas gracias, José. De esta manera vamos cerrando la actividad del día de hoy. Le damos la palabra a José Pereira para que pueda también despedirse de las personas colegiadas. Pero no, lastimosamente no pude ver las caras. Ya saben, jpereira@uned.ac.cr o jose.pereira.chaves@una.cr. Con mucho gusto. Muy humildemente les presenté algunas de las experiencias, desde la experiencia, desde el corazón, desde un apasionado de la docencia, les hablé, no quise llenarlos mucho de referentes teóricos, porque yo sé que todos aquí tienen esos referentes teóricos. Es un gusto y un placer y le agradezco mucho a Marcelo, al Colegio de Licenciados Profesores, la oportunidad de poder compartir, de generar más inquietudes, incertidumbres que cosas que sepan, ¿verdad? Porque la idea es esa, que reflexionemos de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos y en nuestro papel como docentes. Muchas gracias y un enorme placer y un abrazo virtual y estamos a la orden. Muchas gracias, José. A todas las personas colegiadas, les recordamos que el día de mañana, por la noche, seguramente más o menos son 24 horas después de que finaliza la actividad, estarán recibiendo en sus correos electrónicos el enlace para realizar la evaluación de este webinario. Les solicitamos de la manera más atenta colaborarnos con su opinión y su valoración de esta actividad para así poder seguir mejorando la oferta que tenemos para las personas colegiadas. La evaluación estará disponible aproximadamente unos 3-4 días. Posteriormente se cierra la evaluación y se hace una recopilación de las personas que completaron la evaluación. A las personas que hayan completado la evaluación se les estará enviando por correo electrónico la presentación en PDF que José hoy nos ha compartido para que todos y todas lo tengamos presentes y estemos atentos a el día de mañana o el día siguiente ya estar recibiendo la evaluación en nuestros correos electrónicos.
me permito igualmente invitarles a las próximas actividades que tenemos en Colipro. En este momento también estoy colocando en el chat el enlace de inscripción a el webinario que tenemos el próximo martes, de hoy en 8, sobre una cultura de sostenibilidad y cómo ser parte del programa Bandera Azul Ecológica del Ministerio de Educación, ¿verdad? Para las instituciones que deseen. Ahí está el enlace en el chat. Para las personas que deseen inscribirse, tenemos las actividades de aprovechar el tiempo en casa, que han estado llegando a través de los boletines, y les invitamos a estar atentos a los boletines, a las redes sociales de Colipro, para poder inscribirse en todas aquellas actividades que se están ofreciendo desde su colegio profesional. Muchas gracias a todos y todas por su participación el día de hoy. Saludos cordiales.